Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Veíamos precisamente a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, reconocida por el gobierno, no reconocida por la oposición, porque siguen vigentes para ellos la Asamblea Nacional y por muchos estados de América Latina, aunque también hay estados y gobiernos que reconocen la Constituyente. Es decir, la comunidad internacional está dividida por la situación venezolana. Pero uno de los puntos muy interesantes es la Comisión de la Verdad. Cuando en Sudáfrica todo el proceso llegó hacia la paz, producto de la negociación, dos figuras fueron muy importantes, Leclerc como presidente blanco y Mandela. Pudieron llegar a acuerdos fundamentales para la democracia, para que los negros tuviesen, los hombres de color, nuevo acceso al gobierno de Sudáfrica y se cambiara lo que había sido el apartheid y la discriminación racial. Dentro de ese proceso fue muy importante la Comisión de la Verdad, pero como punto fundamental era que estaba integrada no solo por un partido político ni por una razón de ser de un movimiento determinado, sino por todos los sudafricanos, blancos, de color, independientes, juristas, gente de la iglesia, porque una Comisión de la Verdad, en función de la verdad, que tiene múltiples aristas y tiene que ser muy racional, muy responsable, muy seria, tiene que recibir, porque las víctimas necesitan la reparación necesaria y por supuesto eso ayuda a la reconciliación, que es en definitiva el último punto para un trabajo que pueda tener algún país después de una dictadura, de un gobierno autoritario o en una transferencia de poderes hacia otro tipo y otro régimen. Por eso cuando nos referimos a Sudáfrica la ponemos como modelo de transiciones democráticas después de tantos años de apartheid, de racismo, de discriminación. La mayoría de color logró acceder al poder, pero con un Mandela que salido de la cárcel no predicó odio ni violencia, sino que llamó a la unidad y no a discriminar a nadie. Y por eso lo que fue la Comisión de la Verdad fue la intención precisamente de llamar a todos los representantes de la vida sudafricana. Y hoy en día Sudáfrica es una de las grandes democracias, con elecciones universales, directas, con gobiernos que cumplen con los derechos humanos y con una participación extraordinaria a nivel de los organismos internacionales. Es parte pues de esa reflexión que siempre hacemos sobre temas internacionales. Pero comenzamos la tarde de hoy con una efeméride importante. Hoy se cumplen 25 años de uno de los periódicos venezolanos más importantes, El Venezolano, que circula en el exterior. Empezó en Miami, en los Estados Unidos, está en Panamá, en Costa Rica, tiene una vigencia ahora en España y tiene proyectos de ir a toda América Latina. Por eso a nuestros amigos con quienes hemos colaborado precisamente en El Venezolano en algunas oportunidades, les deseamos lo mejor en estos 25 años con esta referencia a esta efeméride tan importante. Este jueves, el grupo editorial El Venezolano celebró sus 25 años de una impecable y recorrida trayectoria periodística. Fue precisamente el 24 de agosto del año 1992 cuando salió la primera edición impresa de El Venezolano en la ciudad de Miami. Es por ello que desde Brújula Internacional y Revista Diplomacia le ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones a todo su extraordinario equipo y en especial a su fundador y director general, el señor Osvaldo Muñoz, quien ha sido acreedor de prestigiosos galardones, incluidos en ellos el Premio Nacional del Periodismo, otorgado en el año 2002 por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de Estados Unidos, y las llaves de la ciudad de Miami. Recientemente, en mayo de este año, el señor Muñoz recibió el Premio de Periodismo Iberoamericano y reconocimiento al grupo editorial El Venezolano por la UNESCO, en París, en la sede de dicha organización. El grupo editorial El Venezolano se ha hecho presente a través de sus diversas plataformas en las principales ciudades iberoamericanas. Además, es un símbolo del aprovechamiento de los medios digitales y las redes sociales, convirtiéndose así en un referente de opinión y veracidad. Y nos vamos también con noticias internacionales porque el embajador venezolano de Naciones Unidas, recordemos que las Naciones Unidas tienen dos sedes, la sede política en Nueva York, donde se reúne cada año la Asamblea General y asisten jefes de Estado, cancilleres, pero tenemos ahí representantes permanentes de todos los países de América Latina. Ya en varias oportunidades nos ha tocado ir al Consejo de Seguridad y le tocó al embajador Rafael Ramírez estar en el Consejo de Seguridad, pero también representar a Venezuela en las Naciones Unidas. Y hoy, en información de prensa que hemos visto en declaraciones que ha dado, afirmó Rafael Ramírez que es imposible que una intervención militar en Venezuela pudiera realizarse, primero porque es inoportuna, inadecuada, viola el principio de soberanía nacional y sobre todo que dentro de Naciones Unidas sería muy mal vista porque solo el Consejo Nacional
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y tienen derecho a veto, pudiendo oponerse algunos de ellos, y que seguramente países como Rusia y China se opondrían, y a lo mejor también Francia y otros países presentes en el Consejo de Seguridad. Para él es imposible que esa intervención se pueda dar porque estaría al margen del derecho internacional, veíamos. Rafael Ramírez, actual representante permanente de Venezuela ante la ONU, afirmó mediante los medios de comunicación que desde las declaraciones de Trump, la Organización de las Naciones Unidas ha mostrado total rechazo, porque las únicas sanciones permitidas son las del Consejo de Seguridad. Incluso hubo una posición unánime en cuanto a la posible invasión militar a Venezuela. En el sistema internacional de las Naciones Unidas, solo el Consejo de Seguridad, por consenso y ante situaciones graves que atenten a la paz y la seguridad internacional, es cuando puede aprobar sanciones incluyendo la intervención militar. Rafael Ramírez, quien fue canciller de Venezuela y el más alto responsable de la industria y política petrolera, afirmó que es imposible una decisión de este tipo contra Venezuela por los organismos internacionales, en especial la ONU. Igualmente señaló en relación a reuniones de altos representantes de Estados Unidos con venezolanos que la oposición pretende legitimar por medio de estos encuentros la invasión a Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, dichos hechos serían totalmente rechazados por todas las naciones. Esto con respecto al encuentro de Pence con líderes de la oposición. Venezuela está representada desde el 2015 por el embajador Ramírez, quien hasta hace poco se desempeñaba como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, las más altas instancias de este organismo. Desde Brújula Internacional, Marianne Pujol. Y en Francia, el presidente Macron, que llegó con una gran popularidad, pierde esa popularidad, como siempre se ve cuando el gobierno no puede cumplir con todo lo ofrecido en el programa planteado en las campañas electorales. Además, recordemos que llegó sin el apoyo de los socialistas y sin el respaldo tampoco de los republicanos. Fue una excepción, muy joven para llegar a la presidencia de la República, pero con muchos cuadros nuevos, distintos, tomando lo mejor de la derecha y de la izquierda y animando un nuevo proyecto, sobre todo en la integración europea, muy solidario con Angela Merkel. Sin embargo, también expresa su preocupación por el destino de la Unión Europea, primero golpeada por la salida de Gran Bretaña. Ya no son 28, 27 miembros, empezó con 6 miembros en 1957 como Comunidad Económica Europea de esa Unión Europea, pero también el tema del dumping que podía perjudicar ese proceso de integración. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el jueves en Rumania sobre los riesgos para la Unión Europea que tiene la actual política sobre trabajadores desplazados. Macron acusó a algunos políticos o empresarios de desarrollar un modelo en beneficio de ciertos países de Europa del Este. Algunos dicen, usaremos los fondos estructurales, pero haremos un modelo de dumping social y fiscal, así que continuaremos bajando los impuestos a las empresas, manteniendo costos muy bajos, porque eso atrae a empresas a nuestros países. Intentaremos participar en todos los puntos ciegos de nuestro sistema, pero sin converger. Eso estallará, no será un Frexit lo que pasará, será el desmantelamiento de la Unión Europea. Bajo la política actual, una empresa polaca puede, por ejemplo, ganar un contrato en Francia y enviar allí a trabajadores polacos, sin tener que pagar cotizaciones en Francia que son más altas que en Polonia. Macron busca reducir la duración de ese trabajo desplazado y reforzar los controles contra el fraude. Con ese objetivo emprendió una gira para ganar apoyos rumbo a la próxima cumbre europea de octubre. El presidente rumano Klaus Iohannis reconoció que hay un gran descontento de Europa Occidental sobre el tema y que hay que mejorar la directiva, pero sin eliminar la competencia o el mercado libre. Los procesos de integración regional fortalecen, creando un espacio geopolítico y geoeconómico mucho más amplio, uniendo países y borrando fronteras, pero son difíciles, como está pasando con la Unión Europea, y lo vamos a ver también en América Latina, en el Mercosur, en el CARICOM, en la Comunidad Andina de Naciones, pero hay que seguir adelante, que es la única alternativa frente a la globalización en la integración de economías que se parecen y en grandes espacios políticos y geoeconómicos. Y vamos también ahora con la información crítica de las Naciones Unidas frente a la política del presidente Trump y la advertencia formal a Estados Unidos contra cualquier actitud antirracista. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió el miércoles una primera advertencia formal sobre la situación en Estados Unidos. La medida es rara vez usada para señalar el riesgo de posible conflicto entre comunidades. Tenemos un procedimiento de acción de advertencia urgente.
Y fue bajo este procedimiento que, actuando juntos y en consenso, decidimos que era muy importante considerar, discutir y tomar una decisión que nuevamente fue tomada por consenso sobre los eventos de Charlottesville la semana pasada. En las protestas de Charlottesville, una mujer murió atropellada por un supremacista blanco, que embistió un vehículo contra un grupo de manifestantes antirracistas. El presidente Donald Trump ha sido criticado luego de que atribuyó responsabilidad por la violencia a ambos bandos. La ONU exhortó al gobierno estadounidense a rechazar y condenar inequívoca e incondicionalmente los discursos de odio racista, aunque no mencionó directamente a Trump. En Caracas se ha hecho popular lo que en Francia se llaman cafés filosóficos y precisamente en el centro Richmond, acá en las Mercedes, Nicole Richmond, quien es dueña de un centro de reflexión, de análisis, de gastronomía muy vinculada con la embajada francesa, ha abierto esa experiencia interesante. De eso vamos a hablar porque también tiene un invitado muy particular que sería el señor embajador de Francia en Venezuela. Ya regresamos. Se ha puesto de moda también lo que en París ha sido una tradición desde 1990. Los cafés filosóficos son centros de reflexión, de análisis, donde se va más que a discutir o a argumentar, a ganar una discusión, es a intercambiar puntos de vista, fundamentando la discusión en la filosofía, en la literatura. Y acá Nicole Richmond, que tiene un centro cultural, un café llamado Café de los Filósofos, tiene este interés. Por cierto, pronto invita al embajador de Francia, que es una persona que lo tuvimos acá en Brújula Internacional y en Globovisión. Estuvo en el concurso ahora de Miss Earth, Miss Tierra Internacional, y conversará sobre la tradición, la herencia de Francia en el mundo. ¿Cómo fue este contacto con el embajador de Francia? Fue muy grato. El embajador de Francia, señor Romain Nadal, tiene apenas 2 meses en Venezuela, pero se ha integrado de una manera muy impresionante. Lo conocí 3 días después de su llegada, vino al restaurante y allá surgió la idea de participar como invitado en la próxima sesión de Café Filosófico, porque es una tradición parisina. Ofreció el tema de la conversación que es muy actual en este momento, son los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Además, el primer café filosófico precisamente se abrió ahí cerca de donde decapitaron al rey, ahí en la Bastilla. Sí. Que se llama Café de Phare en París. Exacto. Y ahí hay una tradición de todos los domingos conversar temas filosóficos. ¿Él conversaría sobre qué tema discutiríamos? El tema de los ideales republicanos, precisamente, honrando esta primera fecha contemporánea de apertura de Café Filosófico en Café de Phare por Mark Sutter. Los temas son libertad, igualdad y fraternidad, los ideales de la República Francesa. Precisamente usted menciona a Marc Sauté. Él era profesor de filosofía en la Sorbona y en la Universidad de París, especialista en Nietzsche, pero llegó a decir que era mejor llevar la filosofía a los cafés, a la calle, para que toda la gente participara del debate filosófico como en Grecia, que era a nivel público. Y creo que esa es la experiencia europea, ¿no? Sí, esa es la experiencia europea contemporánea. Marx dijo, tenemos que llevar la filosofía de la aula universitaria a acceso del público, a los cafés. Y realmente la experiencia, él se sentía como que tiene un consultorio de filosofía. Con unos amigos se reunían cada domingo a las 11 en Café de Phare. Y por una casualidad, el segundo café filosófico fue transmitido por una emisora francesa y el domingo próximo llegaron como 200 personas. En este momento, esta tradición parisina abarca como 150 cafés en Francia, totalmente no solo en París, también en Provence, y como un concepto muy importante, tiene presentaciones en varios países europeos y unos países de Latinoamérica, y estoy muy de gusto que lo tenemos aquí en Caracas. Sí, aquí había funcionado un café de Sócrates y sigue funcionando también en la misma línea de discutir, de conversar. Exacto. Y ahora el café que ustedes tienen, ¿qué dirección es? En la calle California, en edificio California Suites and Mall. Eso muy cerca de... En las Mercedes, al lado de Tolón. De Tolón. Tolón la Pueden llamar para los que tengan interés. Sí, el teléfono para reservación, porque siempre vienen muchas personas y no me gustaría devolver a nadie, 0212-994-1313 o 0414-202-8188. Ahora, ¿quiénes han participado hasta ahora en otros eventos
en ese primer café filosófico de las Mercedes? La apertura la hicimos, honramos Nietzsche obviamente, y la invitada fue especialista en Nietzsche, Trudy Osfeld de Bendayan. Fue muy bien recibido por un público muy variado. Me gustaría enfatizar que Café Filosófico no es para personas que especializan en filosofía, abierto para personas de diferente edad, diferente experiencia profesional y social, condición social. Entonces, todos son bienvenidos. Nuestros invitados siempre usan un lenguaje muy accesible y de esta manera involucran absolutamente todo en una muy grata discusión. También como invitados tuvimos en 2 ocasiones Jonah Ispurua, manejamos los temas de Platón, Sócrates, Aristóteles. Tuvimos una variedad de café filosófico en la parte cultural. Invitamos a María Caseprum con Edith Piaf en íntimo y también hicimos un bautizo del libro Contracanto de poesía de Leonardo Padrón. Hemos tenido una buena variedad y lo más importante, a pesar de dificultad que hemos vivido, insistimos en el proyecto para que siga su línea de encuentro no solo gastronómico, encuentro social, intercambio de la idea y pensar juntos para soluciones. Y es interesante lo que señala, que no es para filósofos, porque la misma palabra filosofía del griego es amante de la sabiduría. La sabiduría. Todo el que quiera aprender un poco, conversar. Creo que inclusive tenías una iniciativa de un café filosófico para niños también. Sí, esto lo estamos proyectando para finales de septiembre, después del café filosófico con el embajador de Francia. Hicimos una reunión que participaste con 13 mamás de niños de edad 8-10 añitos y estamos tratando de organizar este concepto de café filosófico para niños en base del libro de Sofía, que fue la primera escritura adaptando los filósofos a la edad de un niño para poder Hay un libro también famosísimo, El Café de los Filósofos Muertos, ¿sí? que es un café donde alguien enseña filosofía a una niña permanentemente, como el padre también de Sofía, ¿Sí? que le fue dando referencias sobre los grandes filósofos de la historia, pero en un lenguaje muy sencillo, infantil, porque al fin y al cabo todos tenemos la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué la muerte, para qué la vida, qué es el dolor, esas grandes preguntas que la ciencia no responde y que el filósofo no responde, pero trata de responder. Además, los niños con su inocencia hacen las preguntas muy puntualmente y no hacen los adultos como padres reflexionar, pensar en nuestras circunstancias también. Un niño para mí es una posibilidad de ponernos a nosotros cuestionar sinceramente nuestros valores. Y creo que este café filosófico para los niños será muy bueno. Claro, uno de los temas de la filosofía precisamente es la belleza, es lo que se ve en la estética, así como la lógica es el pensamiento correcto, la ética es la moral. Hablando de estética, te vi presente allí en el concurso de Misert, de Miss Tierra, con el compromiso ecológico de las jóvenes y promovido por Globovisión. ¿Qué te pareció ese evento? Me pareció extraordinario. Realmente mi primera experiencia en un evento como tal, me pareció muy eficiente el equipo que lo organizó, aunque había detalles y comenzó un poco tarde como ejecución. El evento fue a muy alto nivel. Los comentarios de los invitados, especialmente de varias embajadas, fueron muy gratos, muy con aprecio. Por cierto, Francia tenía mucho interés por el tema ecológico ambiental. Francia se convirtió en el país promotor de la nueva ecología, de la defensa de la tierra. De hecho, la COP21 fue en París, ¿no? Exacto, y en este momento este asunto, este concepto de ecología es muy actual. Realmente con la elección de Emmanuel Macron se retoma con más fuerza nuestra conciencia de preservar, para no destruir lo que tenemos como ambiente. Incluso estuvo presente el embajador de la India, el embajador Rahul, porque la India también es un país muy comprometido con la ecología. Es el país más poblado de la Tierra y tiene que cuidar sus riquezas naturales, ¿no? Sí, sí. Él y su esposa estaban encantados de la organización, de fluidez, de la bienvenida que se le ofreció. Y yo creo, para mí, esa primera experiencia de Miss Art Venezuela fue excelente.
Tal vez organizamos un café filosófico también con las candidatas y las que participaron, porque también hay que tener filosofía frente a la vida y en estos concursos internacionales la cultura es muy importante. Y especialmente si tocamos el tema de la ecología, claro. Que las muchachas estaban muy bien preparadas. Sí, las respuestas fueron interesantes. Las respuestas muy aplaudidas, yo creo que será muy bien. Entonces, Nicole, ¿sigues con el compromiso de los cafés filosóficos allí en el Café de Richmond? Absolutamente, sí. Café Filosófico es un proyecto que, gracias a ti, yo tomé mucho corazón, compasión y próximos temas son muy interesantes y toda la persona que le gusta pasar un domingo con un clásico desayuno francés, intercambiando opiniones, bienvenidos en 17 de septiembre con la invitación especial a excelentísimo embajador de Francia, Romain Nadal. Sí, muchas veces nos tocó ir cuando estábamos de diplomáticos al Café Far, ahí en la Bastilla, y participar, inclusive con temas filosóficos abundantes, gracias al francés, y a que también tenemos formación filosófica, ya estudiamos filosofía aquí en Venezuela, ayuda a la reflexión, pero como tú decías, invitados todos para no hacer filosofía, sino acercarse a la verdad y al pensamiento, que en el fondo es la razón de ser de la existencia de cada ser humano. Vamos a un corte y agradeciendo a Nicole Richmond, vendremos con temas económicos de América Latina y políticos, porque tenemos al presidente de la Cámara venezolano-argentina para conversar sobre temas del continente, de la economía y de la política. De la filosofía pasamos a la economía, a la realidad latinoamericana, a la política, porque Benjamín Tripié es precisamente presidente de la Cámara venezolano-argentina. Estamos en plena temática internacional. Acaba de regresar de Buenos Aires, ¿no, Benjamín? Sí. ¿Cómo estuvo el proceso electoral que terminó la semana pasada? Fascinante. Realmente yo tenía tiempo que no votaba en Argentina, te digo todo el tiempo del mundo, y me tocó hacerlo, me encantó la experiencia. No es automatizada todavía, pero se sentía mucha como participación, o sea, había como motivación para hacerlo. ¿Qué tipo de elecciones eran? ¿Primarias? No, claro, sí, son primarias. Son unas primarias obligatorias que tienen ya unos años en funcionamiento, pero se han convertido como en preelecciones, porque son muy pocos los que llegan a hacer algo primario, sino presentan su candidato completo final, y es como una especie de encuesta en tiempo real, sin muestra y con toda la población. Parece que Macri sigue avanzando en mayoría electoral en el resultado que vimos. Sí, yo creo que esto es el choque de dos conceptos, lo conceptual y simbólico versus lo concreto y numérico. De alguna manera tú puedes crear imágenes de puentes o de acueductos que nunca se realicen, o no crear ninguna imagen y realizar el acueducto. Sí, sí. Entonces, en el primer caso vas creando una expectativa donde vas trasladando para el futuro el choque con la realidad. En este caso, yo creo que el efecto Macri ha sido llevar a que ellos le llaman capilaridad, que a nivel del puerta a puerta van revisando, mira, aquí se hicieron cloacas, aquí se hizo lo otro, y la gente vota en la base por obras realizadas, no por promesas. Entonces, el tema interesante ahí es que la encuesta tradicional mide más la promesa y la expectativa de la gente que lo concreto que ha visto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que para la senaduría, en esta primaria que se esperaba que la expresidenta Cristina Kirchner tuviera casi 10 puntos por encima del candidato, digamos, del oficialismo, quedaron empatados. Esa brecha de 5, 7, 10 puntos no la pudieron leer los mecanismos tradicionales. Claro. O sea que Macri sigue con su proyecto de cambios, de reformas. El interior votó por Macri. La capital todavía sigue fuerte con Cristina. Pudiera ser senadora. No, la capital es totalmente Macri. De hecho, la candidata senadora, que es Lilita Carrió, sacó 47% de los votos. O sea, fue impresionante. Es provincia de Buenos Aires donde hay donde hay unos enclaves que son tradicionales del peronismo en su momento y del kirchnerismo. Ahora pareciera que este socialismo del siglo XXI, tipo Cristina Kirchner, un poco influenciado por el peronismo, o la situación brasileña con lo que fue Lula y Rousseff, la misma derrota aquí en las elecciones parlamentarias del gobierno, como que hay una especie de decline. El mismo Ecuador hay ruptura entre el presidente nuevo y el presidente que se va.
Mira, yo creo que ahí son los efectos extremos. Si tú pasas del neoliberalismo al asistencialismo que está ocurriendo, sí, te vas a encontrar que ninguno de los dos resuelve. O sea, yo creo que el gran aprendizaje es que la siguiente etapa, Macri es un ejemplo de eso, es que vas con un esquema liberal de pensamiento, pero con un componente social muy grande. El gasto social de Macri ha superado casi en un 30% el del kirchnerismo. Qué interesante. O sea que tú vas moviéndote en una cierta dirección, pero con el aprendizaje de lo que viene. Que lo decíamos al comienzo también con el presidente Emmanuel Macron en Francia, sin ser de los grandes partidos, están con un sentido liberal, pero con proyectos y programas sociales. Es que ese es el futuro que nos viene cuando tenemos tanta pobreza. Fíjate, en Argentina hay 32 bajando, 30 y pico en este momento, pero aquí tenemos de 60 a 80% de pobreza. Tú no puedes generar políticas de Estado que no consideren primero esa pobreza. Y para eso tienes que aprender lo que está enseñando el chavismo acá y lo que enseñó el kirchnerismo allá. O sea, de alguna manera lo de Macri, así no parezca, tiene como una especie de cogobierno secreto del kirchnerismo. O sea, lograr las conquistas sociales, mantener las conquistas sociales, pero con un esquema nuevo, liberal, de más propiedad privada, respeto, cambio único, creo, ¿no? Pero, sí, no hay un solo. El dólar ahí desapareció. Desapareció como problema. Sí, ese cambio único oficial. Los mercados tratan de reavivarlo pero no, eso ya está. Lo interno es lo interno y lo otro. Y en cuanto a la Cámara venezolano-brasileña, ¿qué eventos, qué actividades? La Argentina, la mía. La venezolana argentina, sí. Sí, bueno, estamos en la tercera semana de la proyección de la película La vida del Papa. Ajá. Esto es bien interesante porque en este momento, fíjate que el Papa, en el caso de Venezuela, en Argentina ocurre más o menos lo mismo. Pasa de ser muy querido a no tanto según el momento político, porque este Papa se ha politizado mucho. Pero fíjate que el presidente la semana pasada, el domingo creo que fue, decía, bueno, no quiero hablar ni con la conferencia episcopal, ni con Parolin ni el Vaticano, quiero hablar con el Papa. O sea, el Papa como persona. Entonces yo creo que esto de tener la película proyectándola, claro, la vimos juntos ahí en la Anunciatura, claro, te acuerdas cuando la presentamos, te genera un ambiente positivo, una cierta personalidad que creo que sí es capaz de arreglar situaciones de conflicto. Entonces es importante eso de la película. Hicimos la semana pasada las perspectivas 2017 en la parte económica. Sobre eso vamos a hablar más adelante porque vamos a compromisos comerciales y seguimos conversando con Benjamín Tripié, quien es presidente de la Cámara Venezolano-Argentina. Ha regresado a Argentina, nos comentaba sobre las elecciones, pero ahora vamos a hablar más sobre perspectivas de Venezuela y de América Latina. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Este carro es parte de mí, o sea, parte ya de quién soy. Cuando compré la moto, no era así como lo están viendo. Gran estreno. Dibujo desde los 6 años, me especializo más que todo en automóviles. Por mi papá es que me nace este cariño por los carros. Cuando compré el carro, todo el mundo dijo que yo estaba loco. No lo cambiaría nunca por un carro nuevo. Entre Pistones, sábado 2 de septiembre, 10:30 de la mañana, por Globovisión. En Hermanos Taboada cuidamos cada paso que des en la construcción de tu vida. Cada paso será sólido porque damos asesoría desde tus comienzos blindando tus proyectos con los mejores materiales. Somos la garantía en productos de ferretería comercial, industrial y materiales de construcción. Es simple, somos Hermanos Taboada. Pintura ecológica con matices que pintan nuestra Venezuela. Variedad de colores en cauchos, satinados, esmaltes y otros acabados. Alto rendimiento certificado. Es la de la Foca. Rinde y cubre mucho más. Full Time es moda. Es calidad, es suavidad. Con diseños originales, líneas únicas y audaces. Para damas de todas las edades que resaltan la diferencia en su confortable andar. Full Moda. Full Time. Un humorista
malhumorado. La caricatura es un desliz de cierta gente incapaz de hacer cosas mejores. Biografías. Pedro León Zapata. Domingo, 5 de la tarde, por Globovisión. Este sábado en Localidad tenemos un capítulo de estreno dedicado al emprendimiento. Te presentamos a un cirujano venezolano especialista en implantes de cabello, pionero en la tecnología de extracción de unidades foliculares. Conoce a los emprendedores de Legoblock, una empresa larense dedicada a la innovación y creación de tecnología para la construcción de viviendas modulares. Localidad. Este sábado a las 6:30 de la tarde. Por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional. Seguimos conversando con Benjamín Tripié, que además de presidente de la Cámara venezolano-argentina, es asesor, economista, consultor. ¿Cómo ves las perspectivas entonces después del seminario que realizaran, que además fue muy internacional, ¿no? Sí, no, era interesante. Yo tuve que entrar, no pude llegar a tiempo porque hubo un problema con los vuelos. La Aerolíneas Argentinas suspendió transitoriamente los vuelos a Venezuela. Entré por videoconferencia. Básicamente creo que las medidas económicas que se vayan a anunciar ahora, esta tarde, mañana, van a ser la señal importante si la Asamblea Constituyente nos va a llevar a profundizar el modelo en el que estamos o nos va a permitir una flexibilización. Si nos acerca a Cuba o nos separa del modelo cubano. Si nos acerca a Cuba o nos separa de Cuba. Es un poco ese el dilema, ¿no? Sí, no, definitivamente. Ahora pareciera que todo indica que debiéramos ir en otra dirección, como tú lo planteabas con Macri y otros gobiernos de América Latina. Inclusive Evo Morales, inclusive Ecuador, están replanteando la tesis de ese socialismo muy marxista hacia modelos mucho más liberales, pero sin descuidar la parte social. Fíjate, yo en lo personal podría decir que no me preocupa tanto quién sea el presidente, aquí o allá, pero que las cosas funcionen bien y que sientas que hay perspectiva, que hay progreso, que hay bienestar. Entonces, a ti ya no te preocupa si el presidente es el presidente Maduro, fue el presidente Chávez. Si hace las cosas para que todo el país viva bien, la gente viva bien, nadie se va a preocupar de eso. Que es la garantía que da la función de gobierno, tener la mejor suma de felicidad, como decíamos, y que esos recursos se repartan, pero que generemos riqueza. No se puede repartir lo que no se genera. Hay que hacer unos ajustes importantes acá, los venimos impulsando hace mucho tiempo. Mientras no se hagan, creo que vamos a seguir involucionando. ¿Qué líneas así directas pudieron visualizar en ese evento? Mira, que el juego estaba trancado entre ambas partes y que no se veía que uno vaya a sobreponerse sobre la otra. Pero todo dependía de si la oposición mantenía la presión de calle o no la mantenía. Si no mantenía la presión de calle, había como una victoria política del gobierno sobre la oposición, que es lo que en definitiva ocurrió. La calle se tranquilizó y la Asamblea Constituyente está funcionando. Con el desconocimiento de la comunidad internacional es el problema. Claro, ese es el punto. La comunidad internacional llega siempre hasta las fronteras y de ahí para adentro es otra cosa. Entonces digamos que dentro del país políticamente se ha como restaurado una cierta gobernabilidad alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin desconocer, sería un error desconocer la Asamblea Nacional. Claro, yo creo que esos son los errores que se han venido cometiendo, pero como forzando una especie de legalidad vía el Tribunal Supremo de Justicia, que te dice, bueno, de fronteras adentro esto es legal, pero cuando lo ves en conjunto dices, bueno, a lo mejor no es tanto, no es tan legal así, ¿no? Pero son, digamos, temas donde los venezolanos, sin la intervención extranjera, la presión yo creo que es muy importante, dar mensaje, deben solucionarlo, porque no se llega a esta situación de conflictividad porque una sola de las partes la propone. Es entre dos y cuando se salga de esto van a tener que cogobernar. Es muy difícil que el chavismo solo pueda seguir manejando esta situación o que si hay un gobierno de oposición pueda hacerlo sin el chavismo. Sí, yo este domingo escribo en el Universal sobre la transición en Sudáfrica
y es un ejemplo para nosotros porque ahí se pusieron de acuerdo a pesar de la confrontación las mejores gentes de la oposición y del gobierno a tener un proyecto de país, una constitución consensuada, una economía en desarrollo. Hoy no tenemos esa posibilidad de acercamiento. Hoy no veo la posibilidad. Pero hay que buscarlo. Sí, pero casi siempre las negociaciones vienen después de los conflictos. Claro. César. Allí también hubo mucho conflicto, mucha confrontación. Tenemos que llegar a una conflictividad tal, no digo violencia ni muerte, por Dios, pero una conflictividad tal que diga, mira, tenemos que sentarnos a negociar. Y eso viene, creo yo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Tripié, quien es presidente de la Cámara Venezolano-Argentina, pero también es asesor comercial y consejero económico. Benjamín Tripié, hasta la próxima oportunidad y seguimos con otras noticias y otras informaciones en el campo internacional. Gracias, como siempre. Y hoy viernes, 2 minutos para las 3 de la tarde, acabamos de ver en los medios de comunicación una nueva disposición del gobierno de Estados Unidos en una línea que dice confrontacional con Venezuela, sobre todo en materia económica, particularmente cuando el presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva de amenaza económica al gobierno venezolano, pero tiene que ver especialmente con los bonos de la deuda y particularmente con las negociaciones de PDVSA y cuestionamiento a firmas de contrato que pueda hacer el gobierno venezolano a través de las grandes empresas. Claro que es un daño económico para el país y es una sanción o presión de parte de las autoridades de Estados Unidos. Entonces tenemos que ver cómo las cosas podrían empeorarse y ciertamente cualquier acción, cualquier medida será tomada en concierto con nuestros socios en la región. Sobre el frente económico, vamos a seguir subiendo el calor contra el gobierno venezolano. Estas acciones específicas hemos intentado equilibrar cosas que no van a hacer daño al pueblo venezolano, por eso las exenciones. También que algunas entidades de Estados Unidos pueden seguir comerciando. No queremos que la economía de Estados Unidos ni los mercados en Estados Unidos sufren. Por eso las exenciones. Usted ha descrito a Maduro como dictador. How is what's happening in Venezuela with President Maduro any different from the situations with dictators in Turkey, in the Philippines, and in Russia that also routinely step on the rule of law and ignore... Pero hay otros gobiernos en Rusia, en otras partes del mundo que hacen cosas similares, pero el gobierno no ha dicho nada, no ha condenado. Porque... Con esta noticia cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. El lunes haremos un especial de Alemania porque están las elecciones donde Angela Merkel se juega su destino y cerramos con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.